Yo diría que no hay un momento concreto. O sea, siempre he tenido claro en mi caso que quería ser padre. Mira, hay una sensación que no se te va a olvidar nunca, que creo que es la sensación que experimentas cuando te dicen que estás embarazada. Tú tienes que cambiar el chip. O sea, yo he visto que tengo que cambiar el chip porque cuando yo iba a tener un hijo todo el mundo te decía, ya verás cómo va a cambiar la vida. Ya desde el momento en el que das a luz y te ponen a tu bebé y lo tienes en los brazos, ¿cambia algo en ti? Pues es una situación, es como meterse en un túnel desconocido, ¿no? Todo lo que va pasando son casi sobresaltos. Cuando yo di a luz, aquel momento en el que te traen el niño y estas cosas, y viene la matrona y te dice, ¿le vas a dar pecho, sí o no? Muchas veces los padres estamos sin alfabetizar, o sea, no tenemos un manual de instrucciones, además cada niño es un mundo. O sea, que tienes que estar ahí como colchón, pero tienes que dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Y no quieren comer. Es una gran impotencia, ¿no? Tener una discusión con tu hijo o tener que llevarle directamente al terreno de la autoridad, al de porque lo digo yo. Porque tú le puedes decir a tus hijos muchísimas cosas, pero tus hijos se quedan con tus actuaciones. Yo le puedo contar milongas, pero él a veces está hablando conmigo y yo estoy mirando el teléfono. Que yo todo esto, o sea, yo no conocía qué iba a pasar y nadie me contó y me gustaría que me hubieran contado todo esto.